de Dios, la Sagrada Escritura, y en este caso pues lo mismo. Creo que es mejor no quitarle tiempo al ponente para ver la necesidad de profundizar en este gran tema tan importante, histórico, de la catequesis en la historia de la salvación. Y es lo que en esta tarde va a hacer con nosotros Juan Carlos García Domene, que fue la segunda propuesta, de los dos ponentes elegidos por la Subcomisión Episcopal de Catequesis. Juan Carlos es sacerdote desde 1985, doctor en Teología Pastoral y Catequesis por la Pontificia Universidad Salesiana de Roma, licenciado también en Filosofía por la UNED, y en Murcia es director del Instituto Superior de Ciencias Religiosas, y desde hace poco tiempo también pues, el delegado de enseñanza de la diócesis de Cartagena, Murcia. Bueno, Juan Carlos tiene la palabra y no te quito tiempo porque es muy importante que profundicemos en este gran tema relacionado con la catequesis. Pues la primera palabra tiene que ser para dar las gracias particularmente a la comisión, a la subcomisión episcopal de catequesis de la Conferencia Episcopal y a los organizadores de este congreso, que yo creo que marcará un antes y un después en lo que podríamos decir la recepción bíblica del Concilio Vaticano II. Particularmente a los traductores, particularmente a los editores y sobre todo a los que de alguna manera nos han puesto las pilas para que algo que para nosotros es normal, y es que la Biblia ya forma parte de la celebración, de la catequesis, de la enseñanza religiosa escolar y de la vida cristiana, pues que a lo mejor comparando traducciones nos hace volver a caer en la cuenta de nuevos matices y sobre todo de la importancia de la palabra. La pequeña aportación que les daré esta tarde la tendrán enseguida colgada en internet, como está siendo costumbre en este congreso, y les ahorraré que la lea detenidamente y les comentaré algunas cosas. Están preparando ya en el Bernabéu el partido de mañana y el día no ha sido ni breve ni sin densidad, con lo cual le llamábamos, tal como nos pidió la subcomisión, catequesis e historia de la salvación. Y mi primera palabra quiere ser un recuerdo a mi madre, porque mi madre está viviendo una situación que está, después de haber cumplido los 81 años, después de haber pasado una etapa crítica con su salud y con su enfermedad, y viviendo en una fase fuerte de lo que llamamos un parkinsonismo, ¿me entienden ustedes? No puede hacer casi nada, menos mal que comprende perfectamente todo. Pues después que nos ha enseñado a toda su familia a tener una dilatadísima historia de vida y una historia de entender la vida como historia de salvación y de iluminarla con la palabra, ahora ella está luchando para entender, y no puede, y quiere pero no sabe. Necesita un catequista al lado y a veces nos toca a todos, pero a mí especialmente, para hacerle entender que esa espera de la parusía, del regreso glorioso de nuestro Señor, que es la plenitud de los tiempos, pero ha de volver en toda majestad, en la historia de cada uno, pero también en la historia de la humanidad, pues que también a ella la va a recoger y la va a sacar adelante. Por eso, con este ejemplo, que no es un ejemplo, que a veces es un drama y otras veces es un gozo, les quisiera hacer caer en la cuenta de que hablar de salvación es una cosa muy seria y muy difícil. Y hablar de historia es tan serio y tan difícil como hablar de salvación. Y no solo a los niños, y no solo a los jóvenes, y no solo a los adultos, sino a los ancianos que se enfrentan a los últimos compases de la sinfonía de la vida. Les pongo el tono así, porque creo que aquí hay que ponerlo así. Para cada persona, en el acto catequético, Juan Carlos lo ha dicho antes, fenomenal, hay que hacerle el anuncio gozoso de Jesucristo. Hay que hacerle el acompañamiento, la iluminación de la vida y a la vez la catequesis va a recibir la vida. Ha quedado claro después de esa bellísima intervención del final. Las partes de nuestra ponencia son las siguientes. Como objetivo, lo explicaré un poquito y con eso tenemos bastante, será poner de manifiesto la centralidad de la palabra de Dios en la vida cristiana. Esto ya no es un objetivo, ahora nos toca perfeccionar este objetivo, porque es un gozo y una alegría, porque es en todo libro de texto, en todo catecismo, en toda celebración cristiana, por doquier el cristianismo hoy es bíblico. Y por eso estamos aquí, celebrando la versión oficial de la Biblia de la Conferencia Episcopal, que nos da pie a gozar de la palabra y a poderla conmemorar también en español y también para este tiempo y en esta historia.
poner de manifiesto la centralidad de la palabra de Dios en la vida cristiana, mostrando la historia de salvación como categoría esencial. Mire usted, la Biblia no es un libro de cultura, que lo es. La Biblia no es un libro de historia, que algo tiene. La Biblia no es un libro de religión, que también. Es un libro fundamentalmente de la historia de amor de Dios con un hombre, con un pueblo, con todos los hombres y con todos los pueblos. Y un amor de alianza y un amor a veces de palabra severa, de palabra que amonesta y otras veces de palabra que calma y de palabra que como un bálsamo nos recibe y de alguna manera nos recompone, y la palabra que a veces es eco de las vivencias que sin palabras tiene la humanidad y cada persona. Categoría central en el primer anuncio, ya se ha dicho. Categoría central en la iniciación cristiana y categoría central en la vida pastoral. Mi madre también necesita, en el final de una vida cristiana ejemplar. Mi madre no había hecho la primera comunión en el año 36 y 37, la hizo después de la guerra civil, y le llevaba la comunión en una cajita escondida en su pequeño delantal, que el cura quería celebrar en secreto, la mandaban a la niña a llevar la comunión a las monjas que estaban escondidas esperando sin saber cuándo sería su martirio. Esa mujer ahora, en cada etapa de la vida, ha tenido que ir recomponiendo que Dios me quiere, que Dios me ama, que Dios me salva, que Dios me perdona y que Dios me pone en pie para ser sal y luz, como decíamos el día anterior. Dice Verbum Domini número 7, que nosotros, en palabras de Benedicto XVI, confesamos, proclamamos a los cuatro vientos y decimos con alegría que Dios ha comunicado su palabra en historia de salvación. No es un documento cultural, les repito, etcétera, etcétera. 4 partes tienen, que las tienen desarrolladas por extenso, y que son, pues, recordar las etapas de la historia de salvación. Esas etapas que ojalá tenga un niño en la síntesis de su iniciación cristiana en la infancia. Ojalá tenga un adulto, un joven y un anciano. Fundamentalmente, mi pequeña reflexión les lleva a hablar del espacio y el tiempo y a considerar el espacio y el tiempo. Cristo centro y plenitud, Cristo contenido y Cristo maestro y pedagogo. Es que Cristo lo es todo. Documentos de la Conferencia Episcopal, que los tienen ustedes en el esquema si tienen la bondad de abrirlo, algunos citados y también catecismos. Por aquí vamos a ver un poquito lo que hay. En el principio era el Concilio Vaticano II y Dei Verbum, no se confundan. Lo han dicho por activa y por pasiva los mejores espadas de la Iglesia y de la Biblia en este congreso. Si alguien todavía no ha leído Dei Verbum, que lo lea. Y si alguien lo sabe de memoria y lo explica, que lo vuelva a leer y que lo grabe en su corazón. Todo empezó porque los padres conciliares hicieron de Dei Verbum la constitución fundante del Concilio Vaticano II y tomaron de alguna manera el convencimiento de las palabras de la antigüedad. Este plan de la revelación, como dicen aquí, cito, este plan de la revelación se realiza con hechos y palabras intrínsecamente conexos entre sí, de forma que las obras realizadas por Dios en la historia de salvación manifiestan y confirman la doctrina y los hechos significados por las palabras, y las palabras, por su parte, proclaman las obras y esclarecen el misterio contenido en ellas. Los signos, los sacramentos, y los sacramentos con mayúsculas sin palabra, nada. Y la palabra sin signo y sin sacramento no es todo todavía. Lo decían ayer muy bien, necesitábamos sacramentum caritatis, pero bienvenida sea que redondea la obra de los dos pontificados, Verbum Domini. Ahí están los padres conciliares, los he puesto en la calle. Los he puesto fuera del templo, de la imagen más famosa. Los he puesto con unas mitras todas iguales. Es un signo. En toda diócesis, en todo lugar de la tierra, se hace verdad el anuncio gozoso.